vamos a hablar de un secreto acerca de los 3 años. Los 3 años, dígalo conmigo. Los 3 años. Hay un secreto, algo escondido, que nos va a abrir a entender todo. Se acopla, ¿no? ¿Me cambiaré de lugar? Aquí, por ahí la ubicación de los... Bien, vamos a ir a Marcos 13:20. Vamos a partir de una llave que nos da el Señor en el Evangelio de Marcos. Nos dice algo que hoy lo tenemos que tomar, y todo lo que impida que usted lo tome, me lo trae acá, porque lo vamos a ir consumiendo con la palabra. Dice: y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, aquellos de la tribulación, aquellos del miedo, del temor, de la crisis, de los problemas, del fracaso, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Ni siquiera nosotros seríamos salvos, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días, acortó tribulación, atravesó los tiempos. ¿Por causa de quién? De los escogidos que Él escogió. Porque aunque hubo un escogido que a mí me escogió, Él me escogió a través de ese escogido. Es Él. A causa de usted, a causa de mí, Él acorta los tiempos. Ya lo hizo. No dice voy a ver si los acorto. No hay condiciones. Él acorta tiempo. Entonces, si muchos son los llamados y pocos los escogidos, es porque no muchos toman el lugar de un escogido, el compromiso de un escogido, la responsabilidad de un escogido, o no saben qué es ser un escogido, cuál es el lugar de un escogido, porque un escogido tiene una llave en el tiempo, y que es el de provocar que Dios acorte tiempos de tribulación para traer salvación a la tierra. Dios no tiene límites, tiene condiciones y tiene un diseño. Las condiciones y el diseño no se cambian. Lo que nosotros podemos hacer es, ¿entro o no entro? La decisión de ser llamado, ser escogido, es de cada uno de nosotros, pero no es de un día. Es un proceso en el que permanezco, porque puede que un día manifieste como escogido y después vuelva todo lo que le pedí que dejara acá y me lo llevo de nuevo. Mis temores, mis miedos, mis inseguridades, mis problemas, lo que veo en el otro, tantas cosas, ¿no? Entonces hay una llave y Dios nos la dio. A causa de los escogidos que Él escogió, Él acortó los días, acortó días. Por lo tanto, en estos 3 años de los que yo le voy a hablar, y vamos a ir a Reyes, Segunda de Reyes 18:9, que es el versículo de donde salió nuestra pastora el domingo, para hablarnos acerca de lo mucho que nos necesitábamos en Samaria nosotros. Entrar en Samaria, pasar y hacer lo que hay que hacer, porque uno puede ir de visita a Samaria y vamos a recuperar entre todos las ideas claves. ¿Por qué tengo que pasar por Samaria? 9 y 10. Dice que en el 4.º año del rey Ezequías, que era el año 7º de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Y no solo la sitió, sino que la tomaron al cabo de 3 años. Diga conmigo, 3 años. Dice entonces que estaba el reino dividido, 2 reyes, de las 12 tribus. Vamos a imaginar que estamos acá, la grande Israel, la pequeña Judá, el centro del gobierno donde estaba Ezequías era en Jerusalén. El centro del gobierno donde estaba el rey Oseas era Samaria. El reino de Dios dividido. Una parte más grande, una más pequeña. La más grande, gobernada por Oseas, es tomada por un rey extranjero, el de Asiria, Salmanasar. Dice que en el 9º la tomó, pero que tuvo 3 años en donde la metió en un proceso el enemigo.
Primero la sitió, la rodeó, la apartó de todo, hasta que un buen día dijo, se acabó, muchachos. Ustedes se van para el lugar que yo les digo y acá voy a traer gente extranjera. Acá. Ustedes se me van, busquen otra iglesia. O no, yo les voy a decir, miren, vayan a esta que está por allá. Yo soy Salmanzar. ¿Sabe qué quiere decir perfecto? Es una forma de buscar perfección, ¿no? Usted no, porque usted no viene todos los días. Usted no canta muy lindo, se me va para allá. Una perfección humana, la que gobierna un extranjero, dice entonces, este gobierno extranjero es Asiria, es la búsqueda del éxito, esta necesidad de buscar el éxito con formas humanas, dice que entonces lo sacó y trajo extranjeros a la tierra, a Samaria. Dice que Samaria entonces tuvo un proceso de 3 años en los que el enemigo 3 años se tomó para irle quitando uno a uno. No lo hizo todo en un día, de a uno. Un proceso en el que la acercó, la encerró y después lo sacó de su lugar. Hemos vivido procesos en los que por un problemita, por una situación, una hermanita que me mira mal, un líder que no me habla bien, no sé, las cosas que vivimos, un proceso 3 años, que en realidad no son 3 años reales, es un código de Dios para mostrarnos. El enemigo nos procesa en 3 años, nos sitia, nos encierra y nos hace sentir encerrados y nos quedamos en casa diciendo, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué voy a ir si no me dejan cantar? O si dicen que toco feo, o no sé, o si no sirvo para determinadas cosas, ¿no? Fíjense cómo nosotros podemos estar viviendo eso mismo. Entonces necesito mirarme en la palabra. Esta idea de Samaria, ¿se acuerdan que la pastora nos decía? Hay cosas que Jesús nos mostró que hay que rescatar de Samaria, porque mientras a ellos los rodeaban, los sitiaban y los tomaban, los agarraron de los pelos y los llevaban para otra iglesia y dijeron, acá vienen otros que cantan lindo, otros que hablan mejor. Estos se quedaron con la boca cerrada, pero ellos estaban en el centro de la voluntad de Dios, gobernados por Ezequías. La fuerza de Dios significa Ezequías, la fuerza de Dios gobernando en el centro de su voluntad, y se quedaron callados, mirando cómo durante 3 años, y Dios observando. Dios nos observa en las actitudes, y yo puedo estar en el centro de la voluntad de Dios y gobernar la fuerza de Dios en mi vida, pero puede que me quede con los ojos cerrados, sin hacer nada, sin buscar qué hacer, sin ayudar a salir de un encierro, para que no termine en lo que terminó el proceso del enemigo, ¿no? Después vivieron lo mismo, venganza. Porque cuando no aprendemos por la palabra, podemos aprender mirando al otro, pero si no aprendo, y dice Dios, bueno, te va a tocar. Samaria, nos decía la pastora a través de, ¿se acuerdan los leprosos? Nos decía que representa esa ingratitud en nosotros, o gratitud incompleta. De los 9 leprosos, uno solo volvió, glorificó a Dios y sirvió. Nosotros, de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, somos agradecidos, pero somos incompletos. Venimos, testimoniamos, Dios hizo esto, Dios me sacó de este problema, me sanó. Pero la palabra dice que la verdadera gratitud se manifiesta cuando le sirvo. O sea que me quedo a medias, incompleto. Y eso es lo que pasa en Samaria. Es una mentalidad, es una posición espiritual que lo que hace es detener la unidad del reino. Son cosas que vivimos que nos separan cada vez más. El no completar con el servicio, porque en definitiva, cuando voy sirviendo es cuando voy siendo tratado y voy creciendo. El no servir me detiene. Otra de las cosas de la que nos habló la pastora, que pasaban en Samaria y que tengo que verlas en mi vida para completar
y hacer en Samaria lo que corresponde y tomarla nosotros, no el enemigo. Nosotros, díganlo ustedes conmigo, nosotros, los que estamos en el centro de la voluntad de Dios. Porque ellos están en Samaria, es un lugar alto Samaria. Y a veces estamos en lugares altos, pero no son Jerusalén, el lugar alto. Otra de las cosas que nos mostraba a través de la samaritana, ¿alguien se acuerda? A través de esta samaritana que portaba un agua, un cántaro de agua, un tipo de agua, pero él le traía agua viva. Faltaba escritura en Samaria, faltaba conocimiento, profundidad, agua viva, agua eterna, esa que nunca vuelvo a tener sed. Lo que pasa en Samaria es que cuando el agua tiene cara, uno dice, quiero agua viva, el manantial, pero cuando el manantial tiene cara de pastora, digo, no tengo sed, mejor mañana. Y en lugar de ir a buscar el agua, ese consejo eterno, digo, bueno, otro día. Otra de las cosas que pasaba en Samaria, en nuestra vida puede estar pasando y que provoquen esto, era el tema de la adoración. La cuestión de no conocer verdaderamente lo que es adorar. Estos se pensaban que era un lugar la adoración, una forma, un formato. Pero el Señor saca de la mentalidad y evita la discusión, porque otra de las costumbres de Samaria era la de discutir. Era acá, porque ustedes allá, ustedes adoran así, nosotros adoramos así. Nosotros las de Marcos Witt, ustedes las de Barrientos. Ay, esa es antigua. ¿Y cuántas veces nuestra mentalidad dice, ay, cantan todas canciones viejas? Ay, esa sí porque es nueva. Ay, esa... Nosotros la de Profeta Facundo. ¿Cuántas veces contendemos, ¿no? Cuando la adoración es en espíritu y en verdad? Y si no tengo verdad, no estoy adorando. Si no conozco la palabra y la profundidad, el espíritu no está alimentado. Pues todo eso es lo que provoca esta situación. Vamos a ir al capítulo anterior, al 17, en el versículo 5, porque nos muestra, en medio de este proceso, algo importante. Dice que el rey de Asiria, este gobierno que está acá, ahí era un hombre, pero acá está acá. Es una mentalidad y una forma de buscar el éxito. Y usted me dirá, ¿qué es el éxito? Yo quiero éxito cuando trabajo y que me aumenten la nómina mes a mes. Yo quiero un trabajo mejor. Yo quiero que me paguen bien. Eso es éxito. Yo quiero sanarme. Yo quiero, bueno, tanto éxito. Pero esta es una mentalidad que no pertenece al reino, es otro reino. Dice que el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Acá nos muestra bien. En el 9º la tomó. Le dijo, bueno, muchachos, se acabó. Perdieron la oportunidad, no cantan lindo, no me cantan las de Marcos Witt, me cantan las del profeta. Se acabó, se van, pero 3 años. O sea que al 6º, si gobernó 9 años, o sea, al 6º es donde se vinieron los asirios. 3 años y en el 9º se acabó todo. La idea es que ellos siguen ahí contemplando, sin hacer nada. Qué bonito. Este sobre que nos muestra la palabra dice que estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria y llevó a Israel cautivo. Lo llevó cautivo y se lo llevó a varios lugares. Los puso en Ala, Abor, estos se van para la iglesia de Mijas Pueblo, los mandó a lugares propios donde se completara este proceso de no definirte como un escogido. Porque un escogido acorta tiempos, pero hay un código de Dios en estos 3 años, tiempo que el enemigo usa. Entonces empecemos a buscar todas las señales. Dice que durante estos 3 años lo que hacía a través de esa mentalidad que nos muestra, que es la que entró a cambiar Jesús en Samaria y es la que nosotros tenemos que cambiar en toda área nuestra que todavía tenga esa Samaria sitiada. Dice que los tenía siervos y nosotros sabemos según la palabra
que los siervos son figura de un esclavo. Y según nuestro entendimiento, los siervos son los que no heredan, son esclavos, porque son como los niños, son como los niños. Si bien nosotros sabemos que tenemos una herencia, el ser siervo me aleja de la posibilidad de cobrar la herencia. Si mi herencia es una posición como escogido, como hijo, ser siervo me divide del reino, porque el reino es de escogidos, el reino es de hijos, el reino no lo hereda un siervo. Lo que hace entonces Asiria, esta mentalidad, es que permanezcamos como siervos, cambiando toda nuestra forma de vivir, para seguir buscando el éxito a nuestra forma. Éxodo 21:2. 6 años entonces gobernando Oseas, y Oseas sabe qué significa salvación. El rey de Judá, el que los gobierna, la salvación es limitada cuando no la completamos, cuando nos quedamos en una etapa de la salvación buscando éxitos, no en la profundidad de la palabra, nos mantenemos como siervos, quedarme con la idea de que soy salvo y no completar este espíritu hecho perfecto para que sea un escogido y tome mi posición y sea parte del reino, es limitado. Dice la palabra en Éxodo 21:6, fíjese que hay una relación entre lo que está viviendo nuestra casa, los tiempos, y lo que está viviendo el reino de Dios, el pueblo gobernado por Dios, que somos nosotros, ¿no? Al 6º año de Oseas, un tiempo de hombre, le decimos a los 6, tiempo incompleto por vivirlo humanamente, cuando vivimos tan solo con una salvación, pasar al 7º, que es el de la perfección. Esa es la dimensión que ya pasamos, por eso tenemos que reconocer, para no volver atrás. Dice entonces, si comprares siervo hebreo, siervo, no heredero, inmaduro. Esto es lo que hace Asiria a nosotros, el éxito humano. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá. 6 años, más al 7º saldrá libre, de balde, sin pagar nada. Y encima dice la palabra que le será entregada la provisión para que esa etapa nueva lo tenga todo y pueda iniciar una vida y no necesite volver a ser siervo. Dios nos da abundancia para no necesitar, porque los siervos, los esclavos en el pueblo hebreo, era una forma de salir de un gran problema. Cuando habían tenido una mala inversión y habían quedado en la ruina, Dios les daba a través de la ley la posibilidad de ser esclavos de otro judío, pero 6 años. Y a los 6 años el que lo tenía esclavo se tenía que asegurar de darle, porque le sirvió 6 años, de darle lo necesario, la provisión, para que inicie una vida 7, una vida perfecta, para que no necesite volver a ser esclavo. Una etapa de cambio. Este cambio, que es el que necesitamos hacer para Israel, para que deje de estar debajo de Asiria, de una búsqueda del éxito por nuestra propia cuenta, cuando hemos intentado solucionar problemas, resolver situaciones a nuestra manera, buscando el éxito a nuestra manera. Y Dios nos propone perfección. Dice entonces que al 6º año servirá, pero el 7º hay libertad, libre el 7º año. Hay una libertad que marca un antes, siervo, y un después, libre, camino a la perfección. Una cosa es conformarme con la primer parte de la salvación y otra cosa es aprender a vivir en libertad, porque tengo que saber qué voy a hacer con lo que me dieron. Si fui esclavo 6 años, si hubo un tiempo de esclavitud y de repente me dan, lo que normalmente hacemos es volver a repetir los mismos errores y volver a ser esclavos, porque perdemos todo, porque no nos manejamos con el reino de Dios,
Porque el consejo se lo pedimos a quien siempre se lo pedimos, porque nos manejamos a nuestra manera. Éxito, Asiria, un cambio de mentalidad. Pero ¿cómo le voy a ir a pedir un consejo a una mujer, a una pastora? ¿Cuántas veces nos habremos preguntado, qué sabrá? ¿Qué me va a decir? No, es que es el diseño de Dios. Y el que pone el sello y la garantía es Dios. Y Dios no va a negociar con ciertos detalles. Su diseño es así, te guste o no. Y si no, 6 años de esclavitud de nuevo. Siga participando, dice Dios. Si nos habrá pasado. Vamos a ir al versículo 4. Volvemos a Segunda de Reyes en el capítulo 17. Habíamos leído en el 5 acerca de estos 3 años Asiria sobre nosotros como siervos. Dice, hubo algo que hizo Oseas, fíjese, dice que el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba. El enemigo, con una mentalidad de éxito, se da cuenta de nuestras conspiraciones. Oseas, la salvación conspira porque es incompleta, porque es imperfecta, porque es niña, es inmadura. Dice, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año. Hay un tributo que nos enseñaba la pastora, que es, ¿se acuerda? Que es el que paga el hombre sin Dios. La angustia, la tristeza, la pena, es el tributo que paga. Este se lo cobraba todos los años. Las cosas las vas a conseguir sufriendo. Y Dios nos da la posibilidad de no sufrir en esa medida. Dice entonces que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la cárcel, en la casa de la cárcel, al rey. Se lo lleva primero al cabeza, primero al rey. Primero se le lleva la salvación, la roba. En medio de este proceso, fíjense que ustedes, Israel, y estos calladitos sin hacer nada, ni siquiera decir, voy a venir a decirles algo para liberarlos, me los traigo al centro de la voluntad de Dios. Dice que ustedes buscaron ideas en Egipto. ¿Qué es Egipto? La mentalidad de todo hombre afuera. ¿Qué es donde recurrimos? Buscar consejos. No, pero fulanito me dijo, no, que menganito me dijo. Dicen que tengo que hacerlo así. Egipto. No solo Asiria sobre mí dominándome, sino que encima al que le pido ayuda es a Egipto. ¿Qué harían ustedes en este instante? Viendo esta realidad. ¿Qué debió haber hecho Israel? Acercarse a Dios. ¿A quién hay que pedir ayuda? Clamar. ¿Qué hago? Volver atrás. ¿Cuál es tu forma? ¿Cuál es tu forma? ¿A quién le tengo que hablar? ¿Dónde me tengo que arrodillar? Porque si no repetimos ciclos de esclavitud. Y en vez de iniciar el 7º, volvemos a repetir el 1 de 6. Entonces necesitamos entender este código de Dios. Vamos aquí al versículo 34 de este mismo capítulo. Vamos a salir del medio que molestamos. Dice, hasta hoy, repítalo conmigo, hasta hoy. Hasta hoy hacen como antes, dice Dios. Hasta hoy. Ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puse el nombre de Israel. Propósito, pueblo gobernado por Dios, hasta hoy. Dice que el rey de Asiria se lo lleva a otro lugar y trae extranjeros que adoraban cada uno a dioses distintos, unos a la Virgen, otros al dinero, otros al trabajo, otros a la familia, otros al barrio, qué sé yo, a la política, cada uno con sus dioses, bien agarraditos. Y los plantaron ahí. Y volvemos a empezar con una iglesia nueva, ¿no? Cada uno con sus dioses, con sus miedos, siervos, esclavos. Dice que estos que vinieron a vivir a Samaria, que no eran hebreos, se encontró con que la tierra no los reconocía.
Hasta los leones dice que venían y se lo comían. La tierra no los reconocía porque cada uno había venido con su Dios. Y entonces dice el rey, les voy a mandar un sacerdote, alguien que sepa, para que les enseñe cómo adorar a este Dios, porque acá se ve que domina el de los hebreos, el queché. Entonces les voy a enseñar. ¿Qué hicieron? Les enseñaron cómo adorar también a Dios, no solo a Dios. Entonces, muchas veces vivimos esto, ¿no? En medio de la salvación en la cárcel, en la casa de la cárcel, pero nosotros, como extranjeros que éramos, dice que entonces aprendieron, siguieron adorando al suyo, al dinero, a mi trabajo, a mi marido, a mis hijos, a mi tierra, porque ¿cómo voy a olvidar mi tierra y mi lengua y mi? Tantos dioses. Entonces, dice que además de ese les enseñaron a agregar al otro, porque si no adoraban al otro, la tierra se daban cuenta que se quejaba, venían problemas. Y Dios termina diciendo, hasta hoy, hacen como antes, han pasado los años y no aprenden, no aprenden. Dice, vamos al versículo 40. Hasta hoy. Pero ellos no escucharon. Ni estos ni los que se fueron, no escucharon. Antes hicieron según su costumbre antigua y nosotros hemos hecho lo mismo. En estos 6 años, los de atrás hemos hecho lo mismo. Nuestras costumbres antiguas. Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Cuando desconozco a Dios, tengo ídolos, porque me hago un Dios distinto al que es de verdad y es un ídolo. Entonces soy templo, casa de otro Dios, que no es el mío, porque no lo conozco, no conozco las escrituras, que es lo que pasa en Samaria. Y también sus hijos y sus nietos, y acá viene lo grave, porque pasaban las generaciones y Dios veía. Así temieron a Jehová, así temieron a medias. No sé si medias o un cuarto. Dice, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Hasta hoy. Porque toda esta situación que vivamos es la que nosotros dejamos marcada y establecida como una genética. Por eso la necesidad de un cambio, porque hay consecuencias que para Dios son graves. Pero fíjese lo que pasa, 6º año de nuestra casa para entrar a un 7º. 6º año de siervo de Israel, una parte del pueblo de Dios, pero la más grande. De 12 tribus eran 10, la mayoría. Y aquellos callados, sin hacer nada. ¿Les parece bonito? 6 años de gobierno, de salvación, para caer en un tiempo, un círculo, un calabozo de 3 años del enemigo. Levítico 25:20. Pero el Señor está lleno de oportunidades, de puertas, de voces que me llevan siempre, porque estos ciclos se repetían y se repetían en distintos tiempos, pero Dios no cambió el diseño. Nosotros, con nuestros hijos, decimos, bueno, le voy a enseñar que esto no lo haga así, lo sigue haciendo. Bueno, entonces voy a hacer así, lo sigue haciendo. Entonces voy a hacer así, lo sigue haciendo. Entonces no hago nada, que lo haga. Pero Dios dice, voy a hacer así, lo sigue haciendo. Usted y yo. Sigo haciendo así, lo seguimos haciendo. Pero Él no cambió. Los que vamos cambiando somos nosotros. Dice, si dijeres, ¿qué comeremos el 7º año? Porque eso nos preguntamos. Cuando el enemigo nos sitia, los empezó a rodear, dice Asiria, los dejó arrinconados y así nos hemos visto en muchas situaciones de nuestra vida. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a sustentar? ¿Cómo voy a vivir? ¿Qué voy a hacer cuando estamos sitiados, ¿no? Y acá preguntaba el pueblo, ¿qué comeremos el 7º año? He aquí, no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Dios les proponía una forma. 6 años trabajan, en el 7º no van a trabajar. Un cambio, una arma distinta, una herramienta distinta. Y uno con la mentalidad de 6, siervo. Humanidad limitada. ¿Y qué vamos a comer? ¿Y qué vamos a hacer? Tengo que diezmar.
y cómo voy a llegar a fin de mes, y cómo voy a pagar la luz, y cómo voy a hacer esto, y cómo voy a... Mentalidad de 6, en vez de entrar en el 7. Primero lo calculo todo y digo, ¿y qué voy a comer? Y eso hablando del diezmo, pero hablando de cada cuestión. Hacerme cargo, servir, y mi casa, y qué voy a hacer con mi marido, y qué voy a hacer con mis hijos, ¿no? Y todo lo que pensamos, y para esto ya, bueno, me quedo en casa. que sirvan otros. Pero la incompleta no es la otra, es yo. Me quedo incompleto, me quedo sitiado. Dice entonces, he aquí no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Y se preguntan, entonces dice el Señor, yo os enviaré mi bendición el 6º año y ella hará que haya frutos por 3 años. Fíjense el código de Dios, 3 años. 3 años en que el enemigo nos tiene encerrados, pero el Señor les dice, yo les voy a dar para que por esos 3 años en los que el enemigo va a intentar rodearlos, sitiarlos, establecer una mentalidad distinta para buscar el éxito en cada área a su manera, yo les voy a dar abundancia para que el enemigo no los engañe y para que puedan entrar en el 7. No habla en realidad de años, está hablando de un código para que entremos en un 7, en una perfección espiritual. Y Él nos asegura, yo les voy a dar bendición tan abundante que les va a abastecer esos 3 años. Y recién después van a poder sembrar y recoger los frutos de la nueva siembra, un cambio, un descanso para la tierra, una forma distinta, y nosotros queremos siempre hacer lo mismo. Cuando habla de bendición abundante, nosotros no podemos ser limitados en esa palabra. Habla de una abundancia, pero está hablando de dones. Necesitamos dones, necesitamos capacidades para resolver las situaciones y no hacer siempre lo mismo. Necesitamos unción para poder buscar de Dios. Dice que además es manantial, estanques, pozos de agua. Dice que nos iba a dar el manantial, o sea que me iba a dar quien me guíe con un agua de vida, como Jesús entró en Samaria y se la dio, para sacarme de esa posición. Dice que es abundancia en todas las áreas. Eso es lo que Él me entregó. Pero si yo mantengo mi mentalidad y creo que la bendición es una parte, la voy a gastar sin la otra parte, sin los dones, sin el manantial, la riqueza que me dé me va a llevar nuevamente a la pobreza, nuevamente a la servidumbre. De las bendiciones tengo que conocerlas y tomarlas todas. Si me da un manantial, un estanque de esas aguas de arriba, no aguas que manejaban en transcurrido el tiempo y los años y los siglos, que había que ir a recoger diariamente con un cántaro, un versículo que me leo, yo solita me entiendo mejor, o escucho. No, ir a la fuente, y ante cada situación la fuente. Dios me asegura que saldrá agua viva y que lo que provocará es hacerme entrar en un círculo de Dios. Es como un bucle en donde atravieso los tiempos, porque un escogido lo que hace es acortar tiempos de tribulación, no solo para sí. Estos pueblos le enseñaban lo mismo a los hijos, a los nietos, distintos dioses. Vamos a ir al libro de Hechos 20:31. Bendición sobreabundante en el 6, para que en el 7 le creamos a Dios y para entrar en la perfección podamos disfrutar de todas las bendiciones. Porque dice bendiciones. Si yo tomo solo una, sí habrá riqueza. Para que en medio de la tribulación yo acorte tiempos, buscando la sabiduría del manantial. No me dice que no voy a vivir tribulación, me dice que me va a dar un manantial, un pozo de agua para que yo sepa qué hacer, para que yo encuentre gozo, paz, serenidad, el ambiente propicio para vivirlo como tengo que vivirlo. Dice el libro de Hechos, velad, dice el apóstol, acordándoos que por 3 años, les dice él, Padre, 3 años de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Les trae a memoria a los suyos, a sus hijos, no eran cualquiera, a sus hijos
que eran padres de otros. Les recuerda, velad. Velar es mantenerse alerta, conociendo palabra tras palabra, no quedarme con una palabra. Voy buscando más y más y más y no decir, esto ya lo escuché. Siempre hay más. Aunque me prediquen el mismo tema, siempre hay más para el que busca. Es para el que busca. Si vengo dispuesto a más, voy a encontrar más. Y lo puede predicar la misma persona y el mismo tema, y va a haber más. Dice, velad, estar alertas en el espíritu, dispuesto al manantial, acordando, trayendo a memoria que por 3 años que hubo un ciclo por el que yo los introduje como padre, dice este apóstol, de noche y de día, con luz y sin luz, en medio de las dificultades y con la mayor sabiduría, en medio de las tribulaciones y con el mayor gozo y riqueza, en toda situación, dice, no he cesado. Él no dejó ni un instante de amonestarlos. Amonestar no es solo decir, basta, es ponerte en la mente, porque la mente la tenemos llena de asirio, de egipcio, de... Están todos acá adentro, y se pelean entre ellos encima. Y buscan alianza. Poner en la mente. Amonestarme es ponerme en la mente. Cada palabra tiene que ocupar el lugar que ocupaba todo lo demás. Poner en la mente para llenarla por completo, cambiar la mentalidad. No he cesado de poner en tu mente con lágrimas a cada uno. No porque lloraba, sino hasta que no cesó. Esto lo dice el apóstol, 3 años de proceso de él hacia los suyos. Miren el enemigo, Daniel 1:4, 3 años, código de Dios, tiempo de proceso. No son en realidad 3 años cronológicos. Yo puedo decir, son 3 años, o sea que yo recién, estamos en el 2015, 16, 17, o sea que en el 2018 recién voy a lograr que me hayan puesto en la mente todo lo necesario. No, es entrar en un ciclo. 3 años tiene una potencia para transformar a un siervo en un hijo perfecto. Es un código, es una luz, es un ambiente. Dice en el libro de Daniel, el rey de otro reino, de Babilonia, que para nosotros es el rey, otro de los que tenemos acá adentro. La confusión y la mezcla, y no largo a la Virgen porque por las dudas, o lo que fuera, la estampita, o esto que me lo regaló fulanita, entonces si yo lo llevo yo sé que me va bien. Y si, se me perdió, me va a ir mal. ¿Cuántas cosas tenemos adentro? Dice que el rey de la confusión dijo, búscanme de este pueblo que hemos traído cautivos, acá sitiados, siervos, y pagan tributo de tristeza cada vez que les traigo un problema. Dice, búsquenme muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer. A ver, empiecen a levantar la manito. De buen parecer. Ya tenemos uno. Enseñados en toda sabiduría. Ya tenemos. Sabios en ciencia y de buen entendimiento. Idóneos para estar en el palacio del rey. Amén. Está lleno acá. Y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. A hablar y leer como un caldeo, a pensar como un caldeo. Eso quiere hacer el enemigo. Y le señaló el rey ración para cada día. Le dijo al eunuco, a estos búscatelos entre los hebreos porque hay. Acá hay. Búscatelos. Y eso busca el enemigo. Nos busca. Dice, les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Y mire quiénes estaban. Estaba Miguel, estaba José, estaba Roberto, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá, de estos.
Dice que 3 años les cambió el alimento. ¿Qué tanta palabra ahí todo el día buscando y que lees, venga que yo le voy a dar? Mire lo que dice Aristóteles, mire lo que dice Platón. ¿Qué tanto buscar que lo que significa una palabra o no? Cierre ese ordenador. Yo los voy a alimentar y les voy a beber. El vino del gozo y se acabó. ¿Qué tanta sabiduría? Enseñarles a hablar y a pensar con otra mentalidad. No lo logró. ¿En usted lo logró? ¿Le cambió la mentalidad? 3 años los introdujo en un proceso. ¿Para qué? Para que le sirvan a él. Cautivos, lejos de su tierra, lejos de sus líderes, pero siempre al Dios de adentro, siempre la sabiduría. 3 años son procesos que nos muestra entonces el Señor, que son procesos que un escogido tiene que conocer y manejar. Y no son años reales, es una clave de Dios para mostrarme, escogido, prestar atención, porque te estoy diciendo algo. Hay revelación en estos 3 años, cada vez que me hable de 3 años. Lucas 13:6. 3 años. Dice el Señor que nosotros somos su plantío, árboles, la figura de un padre que cubre. Hay en cada uno de nosotros un padre para cubrir, para marcar el tiempo a generaciones, para traer sanidad, para dar refrigerio, sombra. Dice que el Señor les dijo esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo el viñador, aquí hace 3 años, tiempo de proceso. 3 años, tiempo de proceso. No eran 3 años reales. Se completó un tiempo en el que un padre puso en mi mente sabiduría eterna. Me provocó una transformación. 3 años. No lo halló. He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, dijo la pastora Nora. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Una de las cosas que dijo ayer el apóstol es entrar en la tierra prometida, es aprender a honrar lo que Dios honra. Aprender a honrar mi paternidad, mis pastores, aprender a honrar. Yo entré si aprendí honra, porque es el código de entrada de la tierra prometida. Y la tierra prometida no es un lugar, sino que es una posición espiritual para cumplir propósito. Dice entonces, ¿para qué voy a inutilizar si no aprendió? El fruto de la honra nos permite entrar. Este no había dado fruto. Seguimos. Más abajito. Dice que él entonces respondiendo le dijo, Señor, la pastora Nora, dijo, Señor, a este no me lo cortes, déjamelo, no te lo lleves para otra iglesia, déjamelo. Ese es el anhelo, inclusive con cada uno de los que creen que se fueron. Y usted tiene que creer esto conmigo, no se lo lleve, porque estamos viviendo este proceso con todos. Dice, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Voy a cavar más profundo, porque en las raíces hay que hacer algo, abonar. Y si diere fruto bien, y si no la cortarás. Pero acá viene un padre, con corazón de padre, sabiendo, hay que seguir cavando profundo en el espíritu y soltando una palabra que siga provocando, porque cada palabra que fue soltada sobre cada uno de los que estuvieron sigue trabajando, sigue abonando para dar fruto. Dice que a esta higuera le cavó alrededor y la abonó. Dentro de ese pozo le colocó abono, alimento, palabra sabia. La rodeó, la sitió. Si el enemigo viene y sitia, y fue sitiando durante distintas etapas, distintos enemigos. Y están todos acá, porque los hemos dejado que nos sitien. Pero dice el Señor, yo también, porque el enemigo copia las formas de Dios.
Dice que cavó alrededor para abonarla. Dice que Pablo se encontró rodeado de una luz que lo rodeó y lo dejó ciego. Ciego para dejar de ver lo que veía. Eso provoca el que seamos tomados o por Dios o por el enemigo. Ciegos a lo que veo y me hace hacer siempre lo mismo, o quejarme, o rendirme, o cometer siempre los mismos errores. Ciego hasta que se le abrieron los ojos del entendimiento y pudo ver, y fue otro. Necesitamos provocar ese sitio, ser parte de este que dijo no. Porque la voz, y si portamos la genética, nosotros somos parte de eso, de seguir abonando. Con cada palabra sigo abonando. Con cada palabra que declaro, suelto esa palabra que va a abonar y va a rodear ese árbol que no estaba dando, pero va a dar, en esa certeza. Es Dios provocando ese celo en nuestras entrañas para ver qué hacemos. Nos quedamos calladitos, como hizo el rey Ezequías, enseñando en su porción del reino, o hacemos algo, colaborar con ese abono. Génesis 15, 5. Dice que el Señor le dijo a Abraham: mira hacia arriba, levanta la vista. El Padre de la fe, nuestro Padre de la fe, levanta la vista. Lo llevó fuera, lo sacó y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Nosotros somos descendencia, estrellas descendientes de el cumplimiento de la promesa de este Padre. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Todavía no lo había visto a usted, pero fue rodeado por palabra de Dios, rodeado por estrellas, y fue abonado y cegado a lo que no podía ver. Él por la edad no podía tener hijos. Todas las limitaciones que nosotros vemos y con las que nos rodea y nos quiere encerrar el enemigo, pero Dios nos rodea para transformarnos. Dios nos arrincona porque provoca un fruto, algo distinto. El enemigo nos arrincona para matarnos, para matar toda esperanza, todo escogido, que nos quedemos en llamado. Dice que creyó a Jehová. Le creyó sin verlo a usted, pero lo vio. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar. Seguimos abajo. Para darte a heredar esta tierra, la tierra de la honra, la tierra prometida, aquella que entro a través de la honra. Dice: y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿Qué señal hay de esta? Fíjese la señal. Nuevamente el código. Le dijo: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Los sacrificios tenían que ser de 3 años, procesados. Hay aquí una becerra de 3 años, un carnero de 3 años. Hay en abundancia para el sacrificio. El sacrificio es la señal de la herencia, de que va a heredar. Nuestra generación va a heredar cada una de las promesas, esa entrada en la tierra prometida, el aprender a honrar a Dios para que todas las bendiciones sobreabunden y bendigan la tierra. El sacrificio. Le estaba pidiendo los procesados, los escogidos, y aquí hay en abundancia. La señal de la herencia es un escogido en sacrificio. No era cualquier animalito, era aquel que había sido procesado en este sitio de Dios, en este rodeamiento que le produjo Dios a un Saulo, pero de ahí salió un Pablo, un pequeño grande, como el que sale a luz en cada uno de ustedes. Hay que verlo como lo vio Abraham, hay que poder verlo. Levítico 19, 23. Ahí en el sacrificio moría la becerra, el cabrito, pero salía a luz
el Pablo. Acá en el sacrificio, en el entregarme, en el rendirme, dejar de pensar siempre como yo pienso, con mis limitaciones, y entregarme. Acá muere uno, pero nace el nuevo, constantemente, con cada palabra. Esto no es un día, porque después de este día usted vuelve a su casa, a su rutina, y vuelve a invitar a los asirios. Y ahí sonamos. Dice que cuando entréis en la tierra, esta tierra prometida, la de la honra al diseño de Dios, paternidad, y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. Dice que al entrar, los primeros árboles iban a ser incircuncisos. Había que introducirlos en un proceso. Su fruto no se comerá. Mire de cuánto era el proceso para cambiar un árbol de incircunciso a circunciso. El 4º año, todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. El 4º año, 3 años de incircunciso para aprender a ser circunciso. 3 años que yo los puedo transformar en 2 minutos. 3 años es un código de Dios para que yo arrebate los tiempos como escogido y diga, no van a ser 3 años, van a ser segundos, porque se me reveló, porque estoy dispuesto. Y al cuarto dice que el fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Después de vivir este proceso, le voy a pedir al teclado que comience a generarnos un ambiente para poder completar proceso. 3 años es un código, no son 3 años reales. Es un código de tiempo de escogido, de proceso. Pueden ser 5 minutos, o pueden ser 20 años, o pueden ser 40, pero es un proceso que Dios quiere hacer en nuestra vida. Aquí los árboles, los primeros que iban a crecer en esta tierra prometida, había que llevarlos de una realidad a otra. Incircunciso es no tener pacto, no ser de pacto. Y en muchas áreas de nuestra vida todavía nos falta circuncidarnos. Porque la circuncisión es en el corazón y el corazón es engañoso. Porque la circuncisión es en la mente y acá todavía queda algún filisteo, entonces necesito palabra que corte. Circuncisión. Vamos a volver a ese ambiente de aleluya. Para que Dios pueda completar proceso, para que Dios pueda llevarnos. Dice que 3 años lo abonarás, lo procesarás, y al cuarto, dice, todo fruto, déjeme el versículo. Para que quede grabado en nuestra memoria. Completado el proceso, el 4º año todo su fruto será consagrado en alabanza a Jehová. Consagrarlo en alabanza. Ahora sí, ahora podemos cambiar. Consagrado en alabanza tiene que ver con haber sido transformado de incircunciso, cada área de mi vida a circunciso. La circuncisión que antes se hacía en el órgano genital masculino para llevar una señal de pacto con Dios, una visible a la hora de engendrar, y que no me olvide de que yo lo que engendro es una generación de escogidos.